durante el mes de junio del corriente año y están organizados por la Corte de Justicia a través de la Escuela Judicial, en coordinación con el Foro de Abogados de San Juan y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan. Agradecemos la presencia de todos y todas los asistentes y a las autoridades, magistrados y funcionarios del Poder Judicial que nos acompañan. Invitamos a la primera disertación de hoy al señor juez del Tercer Juzgado de Familia, el doctor Esteban de la Torre, a que suba a dar sus palabras en su disertación. Doctor, en esta oportunidad moderará la doctora María Laura Núñez. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la asistencia. Vamos a presentar al doctor Esteban de la Torre, juez del Tercer Juzgado de Familia de la provincia de San Juan, miembro integrante de la Red Nacional de Jueces de Familia para la Restitución Internacional de Menores, designado por la Corte de Justicia de San Juan ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la provincia argentinas, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, maestrado en Derechos de Familia de la Universidad Nacional de Cuyo, posgraduado en Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Católica de Cuyo, coordinador de la Comisión Redactora del Código Procesal de Familia de la provincia de San Juan, ex profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Privado de la Facultad de la Universidad Católica de Cuyo, profesor asociado en la Diplomatura en Derecho Civil y Comercial, como profesor a cargo del módulo relativo a las relaciones de familia, disertando sobre uniones convivenciales en el nuevo Código Civil, profesor asociado en el Diplomado de Derecho Privado, disertando sobre persona y capacidad, organizado por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de San Juan, profesor asociado en la Diplomatura de Derechos Humanos, disertando sobre los derechos humanos y minoridad, organizado en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial en el año 2021, profesor de posgrado de Neurociencias y Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, año 2020, autor del libro Asentimiento Conyugal y autor de numerosos libros. Le damos la bienvenida al doctor Esteban de la Torre. Muchísimas gracias. Bueno, habíamos comentado en la charla anterior parte de la inquietud que tenía la Corte de Justicia y que tenemos todos, es la agilización de los procesos, particularmente, sin perjuicio de la calidad del servicio de justicia, y creo que la celeridad es uno de ellos. Cuando se legisló sobre el juicio de alimentos, se tuvieron distintas alternativas. Yo solo para recordar, los que tienen algunos años de ejercicio de la profesión, el Código Procesal Civil de San Juan, que sigue con los lineamientos del Código Procesal de la Nación, tiene como único proceso de familia legislar el juicio de alimentos. Los demás procesos son de típico naturaleza patrimonial, y el Código Procesal Civil Nacional tiene una distribución o una ordenación distinta a los demás códigos procesales de familia que estaban vigentes por lo menos cuando se redactó la comisión, el proyecto de Código Procesal de San Juan. Para recordar, el proceso de alimentos que estaba vigente hasta entrar en vigencia el nuevo, adelanto que el nuevo mantiene en términos generales esa estructura, pero tiene algunas modificaciones que voy a tratar de explicar con la mayor celeridad posible. Y me voy a abocar estrictamente a lo procesal, para dejarle a Marianela que lo estructure desde otro ámbito. El juicio de alimentos anterior tenía una particularidad que confieso que nunca entendimos, o digo los que ejercíamos la profesión en aquel momento, ni los juzgados tampoco, un punto muy especial.
es el único proceso que no tenía el traslado de la demanda. Y todos preguntábamos, digo, lo hacía yo ejerciendo la profesión, y lo he recibido desde este lado también en la inquietud de los profesionales, es que cuando se fijaba la primera audiencia, las partes preguntaban, bueno, pero me he ordenado correr un traslado en el plazo de cuánto, ¿hay traslado, no hay traslado? ¿Cómo ejerce el derecho de defensa del demandado? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y eso se ejercía en la audiencia, eso es lo que quizás nunca se entendió. Y ese derecho de defensa se ejercía muy limitadamente, conforme el código en la audiencia, al punto tal que la doctrina y jurisprudencia vino a ampliar la posibilidad de hacerlo por escrito, antes de la audiencia incluso, pero sin plazo porque no había un traslado a la demanda. Era un proceso netamente oral. La otra alternativa que teníamos era la de los otros códigos, que legisla particularmente dos procesos para poder llegar a un juicio, a una sentencia definitiva de alimentos. Un primer proceso, a los fines de la fijación de alimentos, con traslado y fijación de audiencias, y en esa audiencia fijar la cuota alimentaria, y luego las partes deben promover una segunda demanda para obtener una cuota alimentaria definitiva. A nosotros nos pareció en la comisión que no era un proceso ágil, ¿no? Y satisfactorio, y de hecho nos han comentado que efectivamente no lo es. Y además tiene otras cuestiones, que el sistema judicial a veces no es lo suficientemente eficiente para lograr obtener la cantidad de audiencias para lograr una sentencia en tiempo útil. Entonces la decisión fue seguir el sistema del Código Procesal de la Nación, y nos encontramos con un particular inconveniente, que el Código fijaba dos audiencias. Una primera, a la cual podían o no comparecer las partes, y una segunda, que ya era obligatoria, con consecuencias drásticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? La deserción era muy grande, había que fijar, terminábamos fijando dos audiencias, completamos todo el calendario de audiencias y fijamos dentro de 4 o 5 meses. El proceso no era evidentemente eficiente, entonces decidimos fijar una sola audiencia, pero la estructura es más o menos parecida e incorporamos un traslado a la demanda. La estructura del código son por lo menos cuatro partes. Una parte general, el juicio propiamente dicho de alimentos. Vamos a ver cuando pase esto. Ahí tenemos 4 capítulos distintos, las disposiciones generales, el proceso de alimentos propiamente dicho, la ejecución de la sentencia, que antes estaba contenido en un solo artículo, ahora tiene un desarrollo un poquito más pormenorizado, y luego un capítulo dedicado al aumento, disminución, la coparticipación o el cese de alimentos. Las disposiciones generales tienen una particularidad. Se han dejado asentados allí principios que venían siendo, en distintos fallos y en distintas opiniones doctrinarias, principios generales que se entendían quizás consolidados o por lo menos mayoritarios, y la comisión lo ha volcado en el texto normativo del proceso. ¿Y qué utilidad tiene? Que dictar una sentencia basándose en el fundamento de una opinión doctrinaria o una opinión de un fallo no es lo mismo que citar una disposición normativa, que es lo que tenemos ahora. Entonces, esa utilidad, que también creo que lo tiene para el colega que ejerce la profesión, tiene innumerables beneficios. El artículo 220, que es el principio, la norma principal, dice lo siguiente. Lo pongo textual para que lo vean, porque de ahí podemos extraer varias cuestiones. El proceso de alimentos se rige por las normas del proceso abreviado, con las disposiciones especiales de título. Es decir, que la remisión al proceso abreviado es en términos procesales, a plazos, y hay distintas particularidades, como por ejemplo la imposibilidad de interponer excepciones como el previo especial pronunciamiento. La petición de alimentos dice: no se acumula otra pretensión salvo a la determinación de los cuidados personales y el régimen de comunicación, y eso merece alguna mención especial. Hay una disposición en el propio Código Civil que dice esto, y que viene del mismo Código Civil anterior. La pretensión de alimentos no se acumula a otra pretensión, dice, que tenga un trámite procesal distinto. La referencia es puntual a que la acumulación
la falta o la imposibilidad de acumulación tienden a acelerar el proceso de alimentos. Y no se puede acumular a otra pretensión que tenga un trámite procesal distinto, más largo, no necesariamente el mismo trámite procesal. Nadie puede dejar de advertir que a veces el juicio de alimentos, que debe ser muy ágil en su tramitación, puede no coincidir, si bien el proceso es el mismo que el de cuidados personales y régimen de comunicación, puede no coincidir en la problemática o en la profundidad de la problemática familiar y merecer tratamientos distintos. Y por eso la válvula de escape es esta última, donde dice que estas últimas pueden tramitarse en forma autónoma de conformidad al trámite procesal que el juez le asigne, y esa decisión judicial es inapelable. Es inapelable por disposición del Código del Juicio de Alimentos y por disposición de la parte general del artículo 74 del Código Procesal de Familia. Y también es inapelable la determinación del trámite en el Código Procesal Civil. A ver, la norma que me refería al Código Civil es el 543, ¿no? Claramente dice la petición de alimentos no... O sea, para poder ver la pantalla. La petición de alimentos tramita por el proceso más breve que establezca la ley local y no se acumula otra pretensión. Cuando el 543 dice esto, hay que asimilarlo o compararlo con 642 del Código Civil en relación a los cuidados personales y régimen de comunicación, porque esa norma dice también exactamente lo mismo, que el procedimiento debe tramitar por el más breve previsto en la ley local. El más breve previsto en la ley local, para nosotros, es el proceso abreviado, y uno puede también entrelazarlo con el proceso urgente, que también es parte de este Código Procesal de Familia. Pero siempre lo que se abrevian son los plazos del proceso abreviado. De que no puede acumularse es una afirmación puramente dogmática, es decir, no porque la ley disponga que no puede acumularse, va a ser más rápido, ¿sí? La eficiencia, creo yo, no es una consecuencia de afirmaciones normativas, sino de estructuras de gestión. El primer problema que tuvimos, yo lo dije anticipadamente, la acumulación de audiencias. Hemos llegado a tener por día 7 audiencias por jueces. Es imposible llevarlas a cabo, con lo cual fijamos audiencia 4 o 5 meses. Hoy, entre la oficina judicial, la gestión asociada y la mediación, por nombrar algunas cuestiones, la fijación de audiencias se ha reducido a 1 mes. Y quizás podríamos anticiparla, pero la fijación de la audiencia anticipadamente a ese plazo daría imposible notificar la audiencia, por ejemplo. Entonces, la dilatamos a 1 mes, pero hemos acelerado un montón. Entonces, no es la configuración del proceso, la imposibilidad de acumularse al trámite de los cuidados personales lo que hace más ágil el proceso, sino otras cuestiones estructurales más sustanciales. Desde que tengo uso de la razón, todos aquellos que solicitaban la cuota alimentaria también manifestaban antes sobre la tenencia, me acuerdo con la normativa anterior, y hoy lo siguen diciendo en materia de cuidados personales. La pretensión es conjunta, en 90% de los casos. Los colegas lo hacen así. Si uno consulta, yo particularmente he hablado con algunos y me dicen, bueno, ¿por qué tengo que promover o por qué tendría que promover 2 demandas distintas? Una por cuidados y otra por alimentos, y en definitiva el otorgamiento de los cuidados en relación directa con quien va a percibir los alimentos. Bueno, eso pasa en San Juan. Y en la comisión también se ventiló esta cuestión y decidimos tramitarlos todos juntos. Por supuesto, en la medida que la problemática coincida con esta agilización del trámite. Son derechos humanos de igual jerarquía, el derecho alimentario y en materia de responsabilidad parental. ¿Por qué deben tramitar en proceso separado? ¿Por qué digo a priori y en abstracto uno debiera prohibir la acumulación de estos 2 procesos? Si uno puede, el juez, advertido la problemática puntual, separarlos en el primer decreto o incluso dictar sentencias en distintos órdenes o en distintos momentos procesales. La estadística de la provincia también es importante porque la gran mayoría de los procesos, cuando se celebra la audiencia, las partes se acuerdan rápidamente sobre los cuidados personales y generalmente también sobre los alimentos. Entonces, diferir todo a otro proceso tampoco sirve en principio o no es útil al principio. Con lo cual, no advierto que la separación sea necesaria. Y lo último, lo que estoy diciendo es la posibilidad de ordenar el trámite por separado, que existe en la primera disposición. Eso puede ser al inicio o puede ser posterior al proceso. Las reglas generales a las que me refería son estas siguientes. Nos parece muy útil, las usamos en la sentencia y los colegas pueden usarlo acá. Estos principios, fíjense,
lo que venía diciendo la doctrina, hoy lo dice hoy la norma. La autonomía progresiva dice: los niños y niñas adolescentes con edad y grado de madurez suficiente están legitimados para peticionar alimentos, si lo hacen en forma autónoma, por supuesto, porque la petición normalmente viene precedida por la representación legal de su representante legal que fuere, sea el tutor o sea el progenitor. Pero si lo hacen autónomamente deben hacerlo con patrocinio del trabajo. No es ni más ni menos que traer al proceso de alimento lo que dice el 677 del Código Civil. El segundo principio básico es el incremento de las necesidades alimentarias. A mayor edad, niños y niñas adolescentes aumentan las necesidades materiales, ampliándose la obligación alimentaria. Es una presunción de orden legal que permite anticipar parte de la prueba, o por lo menos invertir la carga de la prueba en relación a esto. No es lo mismo fijar una cuota alimentaria para un niño de 1 año que hacerlo a un chico de 10 años. Entonces, el transcurso del tiempo, la mayoría de edad, genera la posibilidad de un aumento de la cuota alimentaria, o por lo menos una modificación, en más o menos. El tercero es la irrepetibilidad. Los alimentos son irrepetibles, es un principio del Código Civil. La persona alimentada no puede ser obligada a prestar compensación, fianza o caución para restituir los alimentos percibidos, aun cuando la sentencia que lo fijó sea revocada. El cuarto es la actividad probatoria oficiosa. La facultad judicial de ordenar pruebas se acentúa si la persona alimentada es niño, niño adolescente o con capacidad restringida, es decir, mayor obligación del juzgado, de la oficina judicial, si sucede esto, si quien solicita los alimentos en forma autónoma es una persona con capacidad restringida o un niño o niña adolescente, típicamente un vulnerable por disposición de la Constitución Nacional. La capacidad económica del alimentante, esto es fundamental para la prueba también. Sobre el demandado recae, en caso que el demandado por supuesto sea el alimentante, recae la carga de acreditar la cuantía y modalidad de percepción de sus ingresos económicos. Fíjense, la cuantía y modalidad de percepción. Invierte la carga de la prueba. Viene en relación a las normas generales en materia de prueba de los artículos 66 en adelante del mismo Código Procesal de Familia. Y la modificabilidad de la sentencia es el último, que es una cuestión sustancial. Mucho he leído, lo saben ustedes, lo dicen habitualmente en sus escritos, que las cuestiones de familia no causan entrada. Pero eso no es una cuestión procesal. Eso no significa que las sentencias o los acuerdos homologados no hagan cosas juzgadas, que es un principio procesal. La cosa juzgada recae también indefectiblemente en el foro familia y es inmodificable en la medida que no se modifiquen las circunstancias fácticas que se tuvieron en cuenta por el juez al resolver o por las partes al convenir. Y eso es un principio que está dicho hoy acá. Antes lo decía la doctrina y lo decía la jurisprudencia. Dice: las resoluciones dictadas en los procesos de alimentos solo pueden ser modificadas cuando se producen cambios significativos en los presupuestos fácticos que la motivan. Es decir, que la cosa juzgada no cede, lo que cede son las circunstancias, y eso justifica que en el foro familia se replanteen permanentemente las cuestiones, justificadamente o no. Van a tener sentencias de rechazo cuando no se acreditó que las circunstancias se modificaron. Se ven también constantemente demandas a los 6 meses o a los 8 meses porque no quedaron conformes quizás con el acuerdo o con la sentencia del juez y replantean la cuestión. Ese replanteo es improponible si no se acreditan la modificación de las circunstancias fácticas, sustanciales, ¿no? El Código también trae en las disposiciones generales algún recuento que es importante en materia de derecho de fondo y que lo baja a la norma procesal. En los alimentos solicitados a personas hasta los 18 años de edad, recuerden que la obligación alimentaria es hasta los 21 años, en términos generales, y de los 21 a 25 con algunas particularidades. Pero hasta los 18 años, la legitimación activa está dicha, y lo dice la norma, por el representante legal, por el conviviente de la persona, que puede no ser el representante legal, es decir, que la legitimación activa está dada por la convivencia. Lo puede hacer el niño o adolescente en forma autónoma, aún en contra de la voluntad de su progenitor o su representante legal, y ahí debe hacerlo con el patrocinio, y lo puede hacer también el asesor o el asesor oficial. Para el supuesto de personas de 18 a 21 años, ya mayores de edad, la legitimación activa es el propio alimentado o el conviviente con él, digo, la madre o el padre que conviva con él y quiera hacerlo. No, la extinción de la titularidad sobre la responsabilidad parental no extingue la legitimación activa para solicitar alimentos. Eso es una cuestión trascendente. Y de 21 a 25 años sucede exactamente lo mismo. Tanto el alimentado como el conviviente también puede solicitar los alimentos o promoverlos desde el principio
o continuar lo que ya hubiera sido promovido en la menor edad y adquirir la mayoría edad en el transcurso del proceso. Y por último, las personas con capacidad restringida, digo con declaración judicial de capacidad restringida, no personas con discapacidad, que no es lo mismo, el propio interesado, el representante legal o el apoyo y el asesor o asesor oficial. El código también trae alguna normativa en materia de modo de cumplimiento. No lo dice el Código Civil, lo dice el Código Procesal. El modo de cumplimiento, cuando las partes no lo hubieran dicho, a veces viene el convenio de mediación sin que las partes lo hayan expresado, y el Código Procesal permite al juez resolverlo de esta manera. El pago se hace por depósito en el cuenta de usura popular, salvo acuerdo contrario. Es decir, la regla es, se deposita allí, en esa cuenta de depósitos judiciales, salvo que las partes quieran lo contrario. Si nada lo han dicho, el juez puede resolverlo libremente. También es, en principio, la reducción directa a haberes, salvo acuerdo de parte. La solidaridad, lo obligado a retener, esto es el 559 del Código Civil, es cuando se manda a retener la cuota por planilla de haberes, de salario, y no se realiza esa retención, quien está mandado a cumplir es un obligado al pago de obligación de retener, y la parte que ha sido perjudicada por esa falta de cumplimiento de la orden judicial puede iniciar incidente de responsabilidad. Y tiene una norma puntual, también el código, para distinguirlo de la tutela anticipada, que es sobre medidas cautelares. Habitualmente se ha confundido la fijación de alimentos provisorios como una medida cautelar. No está mal que se lo pida, fíjeme como con medida cautelar los alimentos provisorios, pero técnicamente no son una medida cautelar, son una tutela anticipada. Y es tutela anticipada porque lo que se adelanta, como explicaba el doctor Pajes la otra vez, es la sentencia de fondo, el derecho que se pretende con el inicio de la demanda, se lo adelanta en el proceso. Es una sentencia de mérito que tiene carácter provisorio, no definitivo. La medida cautelar no adelanta la satisfacción del derecho, lo que hace es asegurar la posibilidad de cumplir el derecho con el dictado de la sentencia. Entonces, cuando la norma se refiere acá a medidas cautelares, se refiere, por ejemplo, al embargo de un vehículo, al embargo de un seguro, al embargo de una liquidación por despido, para garantizar el cobro de los alimentos que se van a decretar en una sentencia futura, sea de alimentos provisorios o sea de alimentos definitivos. Y eso sí es una medida cautelar, porque no fija los alimentos, sino que resguarda algún dinero para poder hacer efectiva la sentencia futura. El segundo capítulo es el proceso de alimentos puntualmente. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? La exigencia no es caprichosa. Nos ayuda a todos, a la parte actora, a la parte demandada y a los juzgados que tenemos que resolverlo. Lo primero es fundamental, digo, para no perderse y facilitar la resolución, acreditar el título de causa por el cual se reclaman los alimentos. Digo, ¿cuál es la causa, el parentesco? ¿Cuál es? ¿Soy conviviente? ¿A quién le reclamo alimentos y por qué le reclamo alimentos? El caso fundamental del hijo se acompañará el acta de nacimiento. Y referir los hechos, ¿no? Las circunstancias que se funda la pretensión. El segundo es estimar el monto que se reclama. Decir cuál es el monto que se reclama, digo porque no es viable acá la excepción de defecto legal, como el previo especial pronunciamiento, pero claramente dificulta expedirse al respecto. Si la parte que pide alimentos no me dice cuánto necesita, es difícil que el juez pueda, acertarle, aunque sea, más allá de la prueba que se produzca. Y además porque hay una obligación de la parte actora de asumir la responsabilidad por las consecuencias de decir un monto que no sea real. Y lo digo en términos de abuso procesal. Entonces, debe asumir las consecuencias y debe decir cuánto solicita. Y el punto que le sigue va directamente relacionado con esto. Debe decir aproximadamente el caudal económico de la persona a la cual se le reclama. Puede no conocerlo y debiera decirle, mire, no tengo la menor idea, pero es difícil que suceda porque puede conocer el nivel de vida, decir, bueno, entiendo que podría ser por lo menos el detalle del nivel de vida, algún hecho que permita a la parte defenderse y al juez resolverlo. Esta obligación ya venía del Código Procesal Civil anterior, pero lo que le agregó el Código Procesal de Familia es que la obligación de expedirse sobre el caudal económico no solo refiere a la parte demandada, sino también de la propia parte que peticiona los alimentos. Es un tema de buena fe. Si yo reclamo alimentos y la cuota alimentaria se gradúa en función
de la condición económica de todos los obligados, yo también debería decir cuánto percibo yo, si estoy en condiciones de hacerlo o no. Debe acompañarse toda la prueba documental, obviamente, y ofrecerle además pruebas. Los testigos están limitados a 3 y deben acompañarse el pliego interrogatorio junto con los testigos en la demanda. O se lo hacen en escrito o se lo acompaña por sobrecerrado. En el primer decreto que se abre la causa prueba, se ordena todo esto, por disposición legal, no por una costumbre de los juzgados. El traslado de la demanda, se ordena la producción de la prueba informativa, toda, aún sin correr traslado, y eso tiene una trascendencia que la vamos a explicar. Se puede fijar provisionalmente alimentos si se acreditan sumariamente algunos elementos que son trascendentales para eso, es decir, requiere de algún mínimo de prueba. Y se puede fijar un régimen de comunicación también provisorio, porque el proceso es para ambas cuestiones comunes. Como dice la norma, si se hubieran acompañado elementos de prueba. Y en ese mismo decreto se fija la audiencia inicial. Esa audiencia inicial está diferida por acuerdo de jueces y la oficina judicial con los administradores a 1 mes, como mínimo, porque si no los abogados no tienen tiempo de notificar la cédula con el traslado de demanda, porque la oficina de notificación tiene un plazo mínimo para cursar la cédula, que son de 6 días hábiles, tienen 5 días para notificar la demanda hábiles, entonces a veces no se llega. La prueba informativa es fundamental que se ordene como para agilizar el proceso en el primer decreto. Pero esto debe relacionarse con la parte general, porque el Código Procesal de Familia tiene una norma puntual en materia de caducidad de prueba, donde si no se han efectivizado los actos útiles para producir la prueba, intimado de oficio o petición de parte, en el transcurso de 5 días, si no efectivizara esos actos que el tipo de prueba requiera, se decreta la caducidad automática. Por lo cual, la idea es que una vez producida la prueba, ordenada, mejor dicho, la prueba decretada por el juzgado, deberían cursarse oficios inmediatamente por la parte actora y llegar a la audiencia por lo menos con los oficios cursados. Digo yo, una aplicación práctica, supongamos a ver, un supuesto de una persona que tenga un caudal económico de clase media para arriba. Lamentablemente no son muchas las demandas que tenemos de ese tipo, pero para tener en cuenta la trascendencia de la prueba informativa. Una persona que viviera en un country privado, no son pocos los barrios privados en la provincia de San Juan, que tuviera 2 o 3 vehículos, que viajara al exterior de vacaciones, que tuviera una muy buena obra social y que tuviera hijos en escuela privada. ¿Qué otra prueba más que informativa hace falta? Digo, como una cuestión de estrategia procesal, porque uno la puede ofrecer toda. Digo, prueba al registro inmobiliario para ver los inmuebles que tiene, prueba al registro de la propiedad automotor para saber qué vehículos tiene, una prueba informativa del colegio que cursan los chicos del colegio, una prueba informativa de migraciones, y dirá cuántas veces salió del país, 1 vez, 2 veces al año, etc. Con esa prueba, ni hablar si tiene recibo de sueldo. Creo que no hace falta, y esto voy, una pericia contable para saber cuáles son los ingresos precisos que tiene la parte alimentante, porque la prueba directa no es necesaria a los fines de obtención de una sentencia favorable. La prueba indirecta, que es poder obtener de todos los elementos probatorios que se rimen el proceso, el nivel de vida mantenida, sin importar el origen de los fondos, realmente sin importar el origen de los fondos, lícitos o ilícitos, es suficiente para que el juez dicte una sentencia. El plazo de prueba son 20 días, y la notificación de la demanda es el domicilio real, y tiene un agregado puntual, el Código Procesal, que permite notificar el domicilio laboral cuando sea de difícil notificación del domicilio real, o porque no se conoce, o porque ha dado el resultado infructuoso, con lo cual el domicilio laboral viene expresamente autorizado en el juicio de alimentos. ¿Qué es lo que puede hacer en la contestación de demanda el demandado? Solo esto, y va en relación directa con los puntos que deben ser plasmados en la demanda. Primero, como defensas, ¿no? Como defensas de fondo. La falta de título de quien reclama los alimentos. Mire, usted no está legitimado para hacerlo, o porque no convivo, porque no es mi hijo, etc. La situación económica propia, yo puedo ventilarla como defensa, decir, mire, no es la que dice la señora o el señor que me reclama, es distinta, y tampoco es cierta la situación económica de quien reclama, es esta otra. Digo, la contrapartida. Esto, aclaro, es por disposición normativa, no es algo que yo sugiero que se haga, es lo que dice la ley que debe hacerse, y solo eso puede hacerse. Estamos en un proceso especial. Puede, si tuviera otras cargas de familia, acreditarlas en el proceso, digo, otros hijos, otra esposa, etc.
Y por último, si hubiera la existencia de otros obligados al pago, por ejemplo, si fuera demandado un abuelo, ustedes saben que el Código Civil determina que a igualdad de grados de parentesco debe responder que esté en mejores condiciones económicas. Lo dice el mismo artículo, si no recuerdo, el 537 del Código Civil. Con lo cual uno puede traer al proceso otro de los abuelos que uno entienda obligado. Y eso se hace con el traslado de la demanda. Es una integración de la ley, ni más ni menos, de una forma muy especial. La audiencia es una audiencia inicial. A veces eso no se ha comprendido y tiene en el juicio de alimentos, y digo, no lo comprendemos ninguno de nosotros, tiene una trascendencia específica, no es optativa la audiencia. Hemos tenido procesos hasta la sanción del código, a mí particularmente me pasó de fijar 5 audiencias, y el abogado llegaba al proceso y decía, mire, no puede notificar, mire, me olvidó, ya pasó 1 año y medio y fijamos 5 audiencias. La audiencia es la audiencia inicial y es el acto procesal sustancial del juicio de alimentos. Entonces tiene como primera función la función conciliatoria, luego la homologación de acuerdo si lo hubiere, es una sentencia, prevé la participación del niño o niña adolescente si el juez o el juez lo autoriza o se solicita, si tiene edad y grado de madurez suficiente, en las formas que prevé el artículo 677 del Código Civil. Si no hay acuerdo y se ordena la apertura de la prueba, ahí mismo la informativa debe ser producido, puede ser testimonial, puede ser alguna otra prueba fundamental, que se provee por la oficina judicial, y ahí, si la causa se abre a prueba, lo más probable es que ya habiéndose contestado la demanda y reconocido algunos hechos, o por lo menos el juez tiene un conocimiento más certero de la situación, puede decretar cualquier tipo de medida cautelar o incluso de tutela anticipada fijando alimentos provisorios o un régimen de cuidados personales y comunicación provisoria. Generalmente va a suceder eso si se abre la causa a prueba, porque se difiere en el tiempo, con lo cual es el momento ideal para adelantar ese tipo de tutelas anticipadas. Digo que el CPC mantiene la estructura del Código Procesal Civil anterior y lo hace en este sentido. Si bien se suprimió la segunda audiencia, porque lo único que hacía era diferirlo en el tiempo, la audiencia, lo digo entre comillas, la audiencia tiene las mismas consecuencias que tenía el Código Procesal Civil anterior y quizás tampoco se venían aplicando. La incomparencia, que es lo mismo que la frustración de la audiencia. Digo, a veces pasa que la parte actora llega a la audiencia y no notificó la demanda. Me dice, bueno, estoy presente, sí, pero usted frustró la audiencia, usted no notificó, se le dio 1 mes y no notificó la audiencia. Acá no está presente la parte demandada porque usted no notificó. Entonces, la frustración de la audiencia es lo mismo que la incomparencia. La notificación es con 5 días de anticipación, bajo procedimiento de no llevar a cabo la audiencia. Si la audiencia no se lleva a cabo por falta de notificación y esa circunstancia no se justificó, pues se perdió la audiencia y las consecuencias son contundentes, lo dice también el propio Código Procesal Civil, de familia, perdón. Y las consecuencias son 2. Primero, para la parte demandada, en el 239, que si la parte demandada correctamente notificada no compareció al proceso, la consecuencia es que el expediente debe pasar a resolver previa vista de la asesora y se dicta sentencia conforme a las pretensiones de la actora, en la medida que los elementos que hay arrimado al proceso justifiquen resolver lo mismo que la parte actora. Si hubiera un elemento de juicio que aconseja lo contrario, el juez puede hacerlo. Pero tiene el camino de no para sentencia definitiva que está al caer a la brevedad. Estamos hablando de un proceso, en caso que no compareciera la parte demandada y notificado en tiempo, de no más de 1 mes y medio de plazo corrido o 2 meses. Si quien no viene es la parte actora, la consecuencia también está especialmente prevista y es que se la tendrá por existir de su pretensión. Esto mismo sucede en el proceso de conocimiento, en el proceso ordinario del mismo Código Procesal Civil, donde se lo tiene por existir el proceso si notificado no comparece. Ahora, este desistimiento de la acción no se tiene en cuenta, no se aplica puntualmente cuando el niño, niña adolescente o la persona con capacidad restringida actúa en forma autónoma, es decir, lo hace por sí mismo con un patrocinio letrado. Su situación de vulnerabilidad justifica un trato diferenciado también. Lo que sucede es que no comparece, o se lo cita de vuelta, o directamente el juez ordena producción de prueba, o directamente dicta sentencia, depende de las circunstancias que han acontecido hasta ese momento. Esto no significa que la incomparencia no pueda justificarse. Puede justificarse por única vez, dice el código,
y además debe justificarse anticipadamente o hasta el momento de la audiencia y debidamente. Causas de justificación hay, menos la falta de cumplimiento de los plazos, ¿no? Para la sentencia, digo, producida la prueba, el pase a resolver es oficioso, no requiere de petición de parte. El propio juez puede ordenar el pase a resolver. No hay alegato distinto al proceso abreviado, que si lo hay, por eso digo que la remisión al proceso abreviado es solo respecto a los trámites estrictamente procesales. El juicio de alimentos no permite la prohibición de alegar, no significa que se haya excluido una etapa a los fines de regulación de honorarios, por 3 etapas, porque hay otras cuestiones, me parece que es fundamental. El tema de los honorarios también es un tema importante. Hay otras actuaciones hasta el dictado de la sentencia que se justifican como una etapa más. La sentencia debe prever la retroactividad. La retroactividad, obviamente con el Código Procesal Civil, la preveía al momento de la interposición de la demanda. Hoy el Código Procesal de Familia prevé 3 momentos distintos. Primero, la constitución en mora, la interpelación administrativa. Si hubiera por carta documento una interpelación previa y la demanda se interpone, transcurrió los 6 meses corridos, no hábiles, la sentencia debería retrotraer el cumplimiento de la misma a esa fecha, a la interpelación. Si no hubiera constitución de mora anterior, digo, constitución de mora es reclamar alimentos, ¿no? Reclamar alimentos puntualmente, en una suma puntual, permitiéndole al obligado al pago cumplir. Si la interpelación es en términos genéricos y no genera la posibilidad de cumplir en un monto determinado, es inviable la retroactividad de esa sentencia. Pues es un tema de interpretación del caso concreto. También se prevé la retroactividad a la fecha del inicio de la etapa previa, digo, ante el SEJUME, la mediación. Hemos solicitado al Centro Judicial de Mediación que nos informe la fecha de inicio, no de la notificación de la audiencia, porque la fecha fehaciente que tenemos, la fecha 7, es cuando nos informan que notificaron al obligado al pago, al demandado, cuándo es la audiencia. Bueno, la fecha de inicio es cuando la persona comparece a reclamar, aunque sea administrativamente. Entonces, si va a perder tiempo con la mediación, que a lo mejor le surte un buen efecto porque llega a un acuerdo, pero se va a posponer por lo menos un mes y medio, no sé hoy los plazos concretamente como están dando en el Centro Judicial de Mediación, tiene derecho a que la sentencia sea retroactiva a aquel momento. Y por supuesto, si no inició mediación, por algún motivo que fuere, porque la ley de mediación no es de orden público y puede modificarse, hoy los procesos de alimentos están incluidos en la mediación previa obligatoria, pueden no estarlo en su momento, la retroactividad será la fecha de la demanda. Si es un juicio inicial de demanda por alimentos, esa fecha de demanda, y si es un juicio de modificación de la cuota alimentaria, esa es la fecha de notificación de la demanda. Eso es igual que el Código Procesal Civil. En materia de costas también tiene alguna reglamentación especial. Es quizás anecdótico, pero en la comisión se discutió el tema de las costas. Y la regla que fija el 245 es que las costas son al alimentado. Claramente hay motivo para discutirlo, la afirmación, pero sin duda, si uno carga las costas sobre el alimentado, las costas van a pagarse de la misma pensión alimentaria, aunque uno diga que, en el caso que fuera la mamá, que en 90% de los casos quien va a pagar las costas tiene que meterse la mano al bolsillo, pero lo va a hacer en definitiva de la prestación alimentaria, o de ese mes no va a gozar de su propio patrimonio para poder atender las necesidades alimentarias. Entonces la regla general es esa, y en materia de parentalidad es por el orden causado. Lo venimos diciendo antes de la aplicación del código, que hay derecho a discutir claramente sobre el otorgamiento de los cuidados personales, sean unilaterales o bilaterales, y hay derecho a discutir la forma de llevar a cabo el régimen de parentalidad o el régimen de comunicación, y la sentencia no transforma en vencedor o vencido a ninguna de las partes. Y por eso creemos que una colaboración es establecer como regla general que las costas sean por orden causado. Ahora, esa regla general tiene esa excepción de innumerable supuesto y naturaleza, en la medida que esté fundada debidamente en la sentencia. La apelación, el recurso a apelación de la sentencia definitiva en materia de alimentos y parentalidad es sin efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, alimento y parentalidad, y si hubiere un incidente de modificación, acá dice cese o disminución,
es con efecto suspensivo. Es decir, si quien obtiene una sentencia favorable de cese de alimentos o de disminución de alimentos, el recurso se concede con efecto suspensivo. La cuota sigue vigente hasta tanto se pida en definitiva a la Cámara o en su caso a la Corte. Esto también es una cuestión que no estaba contemplada en el Código Procesal. La ejecución de la sentencia es un tema bastante amplio y particular. Hay dos artículos que me he permitido citarlos porque, para dar alguna interpretación a eso. Digo porque, así como el juicio de alimentos es un proceso especial, legislado de forma bastante ágil, por lo menos el más ágil que existe en el Código Procesal de Familia, la ejecución también es una ejecución especial. Es decir, quedaría en nada si el dictado una sentencia que fuera útil para algunas partes no pudiera ejecutarse en tiempo útil. Si tuviéramos que recaer en las ejecuciones de sentencias normales, no tendría ningún sentido todo lo que hemos hecho para apurar el proceso de alimento. Entonces, lo primero que dice 248 en su título, dice ejecución de alimentos, y en el punto se dice título ejecutorio, no es un título ejecutivo. Es un tema trascendental. Toda sentencia en principio es un título ejecutivo. En materia de alimentos es un título ejecutorio. Y eso, hablando mal y pronto, permite la apropiación directa de los fondos obtenidos por embargo para la ejecución. El embargo que uno traba cuando uno inicia cualquier ejecución es un embargo ejecutivo. Entonces queda a disposición del juzgado, el bien, el dinero, lo que fuere. Cuando se dicta sentencia de ejecución, la sentencia transforma automáticamente y por disposición legal el embargo ejecutivo en embargo ejecutorio, y eso permite la apropiación de los fondos que quedan en el. Y dice, firme o consentida la sentencia, si el alimentante no cumple su obligación que habilita la ejecución conforme el presente capítulo. Dos cosas a mencionar. Que la ejecución conforme el presente capítulo, no las normas de ejecución de sentencia del Código Procesal Civil, que el Código Procesal de Familia remite siempre el Código Procesal Civil. Te recuerdan que es de aplicación subsidiaria. Entonces se rige por las disposiciones de este capítulo. Y segundo, yo he subrayado firme o consentido, que hay que interpretarlo con lo que hemos dicho respecto al efecto con que se concede el recurso de apelación. El recurso de apelación se concede sin efecto suspensivo, por ende la sentencia obtenida aún apelada también es ejecutable, ¿no? Y sin embargo no está firme y consentida. El 249 dice, se refiere al trámite, y es el siguiente, y esto ha modificado en alguna medida el CPC, porque ha acortado el plazo. Y esta es la ejecución. Si dentro del tercer día de intimado al pago, la parte obligada no lo hubiera hecho efectivo, se intima al pago. Uno solicita al juez, mire, esta es la deuda, intime al pago, el juez ordena la intimación, se cursa la intimación solo por 3 días, antes eran 5 días, son hábiles por supuesto, procesales, y si la parte obligada no lo hubiera hecho efectivo, si no paga entre la intimación, sin otra sustentación se ordena el embargo y subasta de los bienes. Dice necesario para cubrir el importe de la deuda. Las únicas excepciones admisibles son el pago documentado. Eso venía también del Código Procesal Civil, y el Código Procesal de Familia ha agregado la prescripción. También, obviamente, no puede ejecutarse de manera prescrita. Y eso también puede ser invocado y acreditado en el mismo momento de contestación. Esa resolución es apelable por 5 días, y el recurso se concede, obviamente, sin efecto suspensivo. Como la intimación surge a veces de la, digamos, no hay citación de venta de las otras ejecuciones normales. Uno cuando corre trabajo de ejecución es la típica ejecución, la típica citación de venta, y se corta un trabajo por 5 días para poner excepciones, y se resuelven las excepciones, y se manda a llevar al ente de ejecución, tiene un trámite. Acá no hay citación de venta. Por ende, la intimación a pagar la deuda debe tener determinada la deuda que se va a pagar. Entonces, nos encontramos con distintos supuestos, donde la parte titular del derecho alimentario que tuviera una suma de dinero como acreedora, puede pedirle al juez, decirle, mire, no me cumplió tantos meses, 3, 4, 5 meses, y eso representa un monto de tal, capital puro, ejecute esto, el juez manda a intimar directamente, o puede
se le ha supuesto que con el transcurso del tiempo y con el proceso inflacionario que estamos transitando, la parte quiera liquidar intereses de la deuda. Con lo cual, si la parte quiere conjuntamente ejecutar ambas cosas, el juez no puede intimar si no está determinada la deuda. Y cuando hay liquidación de intereses requiere una aprobación previa. Entonces hay que correr traslado a la liquidación necesariamente. Y eso genera algún dislate temporal también. Pero es elección de la parte. Si la parte quiere cobrar sus intereses, uno no puede privarlo de hacerlo. Podrá cobrarlo en ese momento después, pero puede hacerlo. Y esa sustanciación de la planilla de liquidación dará lugar a una resolución interlocutoria, un auto interlocutorio corto, donde diga que el monto es tal. Y en ese monto determinado, pues hay que intimar el plazo de 3 días. Y ahí comienza la ejecución. La elección es del colega que inicia la ejecución, si lo hace solo por capital o solo por, o también incluyendo los intereses. Bien. Como les decía, en una ejecución especial, no hay citación de venta, la excepción de pago documentado y la excepción de prescripción. La explicación, cuando digo que se ejecuta una suma líquida, necesariamente, o por capital o intereses, pero si no está liquidada y aprobada no se puede ejecutar, o por lo menos no se puede promover la ejecución especial del Código Procesal de Familia, que son con solo una intimación de 3 días, y ya hemos explicado que, que no se ejecuta solo una sentencia firme, se ejecuta una sentencia o un acuerdo homologado. La otra modificación sustancial, los alimentos vengados durante el proceso. Digo, devengados durante el proceso son los generados desde la fecha de retroactividad que prevé la sentencia, los 3 momentos, la interposición, la interpelación, la carta de documento, la mediación o la demanda. El efecto retroactivo hasta allí, desde allí hasta que se homologó el convenio o el juez dictó la sentencia, provisoria o definitiva, que se generó, se concretó en un monto, el derecho alimentario, se ha ido generando una deuda, salvo que quien ha sido reclamado alimentos haya sido muy prolijo y haya abonado, no es un supuesto que acontece mucho, haya ido abonando las sumas por mes y que además coincida con lo que el juez resuelve. Entonces generalmente hay una diferencia a cubrir. Y esos son alimentos que han sido devengados durante la tramitación procesal. El Código Procesal anterior preveía que el juez debía fijar una cuota suplementaria. Es decir, se liquidaba el monto con intereses o sin intereses, lo que quisiera la parte, el acreedor del derecho alimentario, y una vez determinado el monto, el juez mandaba pagarlo en cuotas suplementarias. Y esas cuotas suplementarias se iban generando sucesivamente mes a mes. Hoy no es una obligación del juez. Hoy la cuota suplementaria se fija si las circunstancias lo justifican y el juez lo ordena. Y además sí lo pide la parte demandada. El motivo invocado por la parte demandada debe ser razonable. Es decir, mire, no sé, llevo un año generado un monto, no pude cumplir por alguna circunstancia, o me resulta imposible cumplir todo en un solo pago, porque me llevaría, no sé, a la quiebra, a la ruina. O resulta irrazonable, bueno, le pido, me concede alguna cuota, después podría ordenar alguna cuota. Y eso hay que tener en cuenta, la cuantía de la deuda y la capacidad económica del deudor. Es decir, el caso concreto es lo que va a darle lugar al juez para que conceda ese derecho a las cuotas suplementarias y además digan cuántas cuotas. Y por supuesto, esas cuotas sí generan intereses. La pregunta es, devengado intereses, aprobada la planilla de liquidación, digo, el artículo 770 del Código Civil permite el anatocismo, la capitalización de intereses. Entonces, ¿qué se ejecuta después? Si está liquidada y consolidar los intereses, lo que se ejecuta es una deuda única. Y esa deuda única, que era antes una obligación de valor, típica como todo derecho alimentario, ahora se transformó en una obligación de dar suma de dinero. Y todo eso genera intereses. Hay algunos que lo reclaman y otros que no, como deuda única aprobada. Por último, para terminar, porque se acabó el tiempo, la última parte es lo que antes era el incidente de aumento, disminución o cese, que tramitaba por vía incidental y sin audiencia. Entendimos que la oralidad marca el camino y que lo que antes era una incidencia, con un traslado y resolución, hoy amerita también una audiencia. Entonces tramita por el mismo proceso. Se notifica la demanda, se fija la audiencia dentro del mes y allí se llega a un acuerdo o se dicta la sentencia. Y ese es el trámite. Por supuesto, también es viable la tutela anticipatoria, digo, aumentar provisoriamente la cuota, puede hacerse, si lo que se reclama como petición principal es aumento,
o disminuirse provisoriamente la cuota, si lo que se reclama como petición principal es la disminución de la cuota. Y ese aumento rige obviamente del mismo momento, es la interpelación, de etapa previa, notificación de la demanda, y si es disminución o cese, rige desde la sentencia, eso también se ha modificado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Esteban de la Torre. A todos ustedes los invitamos 15 minutos, me han dicho acá la doctora López, que no ha dicho nada la doctora López. 15 minutos para el break, así seguimos con esta disertación. Gracias. Antes de que se retiren, si hay alguna pregunta para el doctor de la Torre, al final de la disertación, él va a contestar las preguntas. Para ambos. Para la doctora también. No, te voy a marcar las seis con las Karina me dijo 40, bueno. Este ciclo de seminarios. A continuación invitamos a la señora jueza del primer juzgado de familia, doctora Marianela López, para escuchar su disertación. Moderará en esta oportunidad la doctora Karina Saavedra. Para dar comienzo a esta segunda disertación, que va a ser sobre el régimen de parentalidad, tengo el honor de presentar a la doctora Marianela López. De su extenso currículo vamos a leer muy poquitos puntos. En primer lugar, decir que es jueza titular del primer juzgado de familia, es abogada y procuradora egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestranda en Derecho de las Familias en la Universidad Nacional de Cuyo, de la provincia de Mendoza, ha sido presidenta del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, ha sido coordinadora alterna de la Comisión de Redacción del Código Procesal de Familia y autora de diversos trabajos que han sido publicados en diferentes revistas jurídicas y diarios locales. Doctor. Muchas gracias. A la Corte, al Foro de Abogados, que es la casa de todos nosotros, estemos trabajando en el lugar que nos toque, es nuestra casa, y es muy importante poder compartir desde acá el estudio de todas estas nuevas leyes, que es un gran desafío para todos, no solo para los abogados, para los operadores, sino también a nosotros como jueces. Es toda una gran aventura poder llevarlo adelante, ha sido un gran esfuerzo trabajar en él. Por eso estamos muy agradecidos, en nombre mío, en nombre de Esteban, Gustavo Almirón, la doctora Marisa Valdés, que podamos compartir. Y seguramente que de este seminario van a salir muchas más dudas y planteos que seguramente podremos volver a realizar, organizar en talleres. Eso ya quienes han organizado tendrán la capacidad de volvernos a convocar a todos. Bueno, recién el doctor de la Torre habló de alimentos. Me toca hablar a mí de régimen de parentalidad. Si bien cuando hablamos de régimen de parentalidad está compuesto por 3 ejes, serían los alimentos, el cuidado personal y el régimen de comunicación. Cuando hablamos de régimen de parentalidad no podemos dejar de referirnos a la mirada de los derechos humanos. Está contenido en diversas normativas, no solo en el Código Civil Comercial de la Nación, en la Constitución, en diversos instrumentos internacionales de los que la Argentina es parte, en las opiniones consultivas, en sentencias de la Corte Interamericana. Está todo atravesado por los derechos humanos. Como recién les decía, cuando hablamos de parentalidad, en este caso, voy a hablar respecto de 2 ejes, que es el cuidado personal de los niños y adolescentes y su derecho de comunicación.
Cuando hablamos de cuidados y comunicación desde los derechos humanos, no podemos dejarnos de referir a la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales en su artículo 7.1 y en el 9.3 se refieren al derecho que tienen de conocer a sus padres, de vivir con ellos en lo posible, a su derecho de que en caso de que estén separados, mantener la comunicación con uno, con ambos, como también de sus familiares. En el Código Civil y Comercial, lo ubicamos a partir del artículo 638, siguientes y concordantes, hablamos de los deberes que tenemos como progenitores, que es cuidar, convivir con los hijos, respetar el derecho de todo niña y adolescente de ser oído, también respetar y facilitar el derecho de todo niño, niña y adolescente a mantener relaciones con otros familiares, no solo con sus progenitores, sino con sus abuelos, parientes y todo otro referente afectivo. Me gustaría destacar algunas de las normas, por ejemplo el artículo 652 del Código Civil y Comercial, donde expresamente establece que en el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de una fluida comunicación con su hijo. Voy a pasar un video brevemente para ver por qué la importancia de oír a los chicos y de esa comunicación. Vamos a ver si puedo. Papá, ¿vos te puedes venir a hablar conmigo? No puedes hacer eso, Lulpa. No es, ay, sí, te salgo porque te portas mal, no. Creo que no se escucha. Sí, alguien se porta mal. Sí. A ver si lo pueden escuchar. Papá, vos no puedes venir a hablar conmigo. Cuando No venga puedes el hacer señor lo eso, volvemos a escuchar. Lulpa. A ver si le pueden poner volumen porque es muy interesante y es un disparador para saber Papá, vos no puedes por qué venir a hablar. escucharlos, cuál es la importancia que tiene de oírlos y las formas que hay de oírlos. Vamos a comenzar hablando de los principios procesales, que no podemos dejar de contemplar cuando hablamos de todo proceso de familia. Si bien Esteban en la clase anterior se refirió a todos los principios del proceso de familia, no podemos dejar de contemplar que los principios procesales, como dice Podetti, son las directivas o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso. Y los principios procesales de familia tienen una función dual. Uno, que marca las reglas, las normativas, todas aquellas directrices que el legislador debe de tener en cuenta al momento de redactar un código de proceso en nuestro caso. Y por otro lado, es una guía de interpretación y de aplicación de todos estos principios que los operadores jurídicos debemos de contemplar al momento de tomar las decisiones. Tenemos el acceso a justicia, la tutela judicial efectiva, que tanto ya se han explayado, inmediación, la buena fe y lealtad procesal, que es fundamental en todo proceso y más aún cuando estamos hablando de régimen de comunicación y cuidados personales. La oficiosidad, excepto, como sabemos, en todos aquellos procesos que tengan un contenido económico, patrimonial. La celeridad, la oralidad, el acceso limitado al expediente, la confidencialidad, la especialidad, el interés superior del niño, la solución pacífica de los conflictos, que no solo es un deber que tenemos desde la justicia, sino también desde los profesionales, el pacificar el conflicto, en colaborar para que los diversos reclamos y las diversas medidas sean tomadas lo más tranquilo posible y que no encienda más y agrave mucho más el conflicto entre las partes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las personas con capacidad restringida e incapacidad de ser oídas. Así en cuando pasaba el video, que ya seguramente lo vamos a volver a pasar, cuál es la importancia y la trascendencia de una escucha no solo activa por parte del juez, sino también una escucha técnica, porque muchas veces hay momentos en que si bien podemos citarlos, oírlos, prestarle la atención en el momento, necesitamos esa escucha técnica a través de los equipos interdisciplinarios que nos ayuden a poder abordar el conflicto desde otro lugar. Cuando uno lo cita, que en muchos de ustedes nos ha tocado, en los diversos jueces, con los diversos jueces, traer a los chicos, al niño o adolescente de acuerdo a la edad que tenga, a la problemática. Es una escucha donde, si bien el niño, la niña o el adolescente expresa su opinión, expresa su problemática, y muchas veces el no expresar nada también es una forma de oír, porque pasa que se sientan y quizás no quieren escuchar y solamente uno tiene la obligación de continuar
de presentarse, de saber que hay detrás de su proceso, hay toda una justicia que los va acompañando. Por eso la escucha muchas veces difiere de la técnica de la escucha activa que hace el juez cuando lo cita, las veces que sea necesario, o cuando sí se requiera, o cuando sea el momento oportuno. El lenguaje claro, que es fundamental, y sobre todo en las sentencias de régimen de comunicación y de cuidados personales. Es fundamental que cuando hay situaciones que son muy complejas, son muy graves, son muy dificultosas entre los adultos, que la sentencia sea dirigida en un lenguaje sencillo, claro, que puedan entenderlo los papás, y en muchos casos cuando los chicos tienen una idea suficiente de la lectura ellos mismos, puedan interpretar cuál es la decisión que se está tomando, por qué la justicia está decidiendo que iba con uno o con otro, o por qué este régimen de comunicación. Es muy importante que al momento de dirigirse, sin perder por supuesto lo jurídico, lo fundamental, la parte que no debe de faltar en toda sentencia, pero sí dirigir determinadas palabras cuando ha sido muy conflictivo. Nos ha tocado la oportunidad de en varias sentencias comunicar en un párrafo o en una breve oración por qué se tomó la decisión y qué se ponderó. Porque oírlo no siempre quiere decir que vamos a hacer solamente lo que nos está pidiendo, sino que tiene que haber todo un contexto y todo un abordaje para poder tomar una decisión, incluida la escucha del niño. En el caso de que sea adversa o contraria, y en el momento que fue oído, brindar la explicación correspondiente. Muchas veces se han leído las sentencias en el juzgado a través de distintas modalidades, un código QR, un video. Esto permite todo lo que hace la comunicación y el régimen de parentalidad en cuanto a los cuidados. Es muy rico a la hora muchas veces de comunicar cuando la situación es de extrema gravedad y está en condiciones de poder escucharlo, asumirlo y también poder hacer su planteo. La flexibilidad de las formas. El conflicto de familia debe ser abordado con perspectiva de género. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y adquisición de la prueba. El gran desafío que tenemos como sociedad, todos incluidos, porque todos somos parte de una familia o de una relación, o sea que nos atraviesa todo, es adaptarnos a las nuevas estructuras sociales, eliminar estereotipos, conocer las desigualdades y vulnerabilidad a la hora de juzgar y de litigar. Realmente cuando uno ya habla de familia no podemos hablar solamente de derecho de familia, porque no hay un solo prototipo de familia, sino hablamos de derecho de las familias. Por la diversidad que estamos atravesados en la actualidad, vivimos en el 2023 donde los chicos también tienen una realidad absolutamente diferente. Cuando hablamos también de los cuidados y la comunicación, ya vamos a abordar el proceso, que no dista mucho de lo que es el proceso de alimentos en cuanto a proceso duro, digamos, pero también se establece cuidados y comunicación cuando se toman determinadas medidas, ya sea en los casos de protección de derechos de niñas y adolescentes o en los procesos de violencia familiar. También en este tipo de procesos, que son diferentes quizás a un régimen de comunicación o cuidados que uno inicia, también se toman determinadas medidas de alimentos, cuando así se requiera, de cuidados de la atribución y de comunicación mientras dure la medida o alguna prohibición, independientemente después del planteo o el reclamo que hagan en el proceso correspondiente. También en el divorcio puede suceder que las partes arriben a un acuerdo o acompañen un plan de parentalidad y permitan, como una manera también de una solución pacífica, de abordar todos estos temas. Para nosotros ha sido muy importante el SEJUME, sobre todo cuando abordan esta temática y las partes han podido desde otro lugar, no tan adversarial, no tan de enemistad, poder conversar y construir acuerdos donde en el mismo proceso de divorcio nos acompañan, no solo respecto a cómo se va a liquidar y a distribuir los bienes que integran las comunidades de ganancia, sino también cómo va a ser todo lo referido al plan de parentalidad. Y esto en realidad acerca bastante a las partes. Bueno, cuando hablamos del régimen de parentalidad, está contenido en el título 8, junto con el proceso de alimento, el artículo 220, que tenemos que tener siempre, no tomarlo solo, sino a la forma de analizarlo y de aplicarlo al momento de elaborar
la demanda de contestarlo y de todo el proceso, indefectiblemente tiene que estar en concordancia con el artículo 247 con el Código Procesal de Familia, donde establece que al ofrecimiento de cuota alimentaria, fijación de cuidados personales y régimen de comunicación se aplican en lo pertinente las disposiciones de este título. ¿Cuáles son las disposiciones del título? Es el proceso abreviado para el proceso de alimento, que es parte también del reclamo. Bien lo decía Esteban recién, que cuando uno llega con un reclamo, no solo reclama alimentos, en la generalidad uno reclama alimentos, cuidados, régimen de comunicación. Entonces, este tipo de proceso abreviado también se aplica en el caso de que solo se reclame cuidados personales, régimen de comunicación y alimentos también. Podría estar incluido o no. Dentro del artículo que vamos a destacar, porque ya Esteban habló respecto de las características dentro del proceso, pero en este caso, cuando hablamos de cuidados personales y régimen de comunicación, vamos a aplicar la autonomía progresiva, el inciso 1, la actividad probatoria oficiosa y la modificabilidad de la sentencia firme. Modificadas las circunstancias fácticas que atraviesa una familia, por supuesto que va a modificarse esa sentencia que ha sido elaborada o que ha sido resuelto el conflicto de acuerdo a un determinado momento o a una determinada situación. Modificar esa situación por la que atraviesa la familia, ya sea que deban de cambiarse la modalidad de los cuidados, ya sea que deba de cambiarse la residencia del niño, la niña o el adolescente, el régimen de comunicación, indefectiblemente una modificación en la sentencia que se dictó en su momento. En el artículo 231, si bien dice cuáles son los requisitos que deben de cumplirse en la demanda de alimentos, en el caso de que tengamos el régimen de comunicación y los cuidados, debemos de acreditar el título y las circunstancias en que se fundan la petición. Por supuesto que son las partidas de nacimiento y toda aquella otra documentación necesaria que nos lleve a reclamar el cuidado o un régimen de comunicación, y necesitamos que se acompañe toda la documentación al momento del planteo de la demanda, que haga sus derechos es mucho más amplia, por supuesto, también la presentación de testigos como máximo 3 con los interrogatorios que pueden estar incluidos, por supuesto, en la demanda, en sobrecerrado, pero debe de estar siempre el interrogatorio ofrecido como prueba y acompañado con la presentación de la demanda con posterioridad, pero siempre antes del traslado. Como vuelvo a repetir, siempre tenemos que tener en cuenta el artículo 247 del Código Procesal de Familia, que es cuando uno ofrece cuota alimentaria, solicita fijación de cuidados personales y régimen de comunicación, se van a establecer todas las normativas o todas las disposiciones de este título. También otro requisito es que se debe haber acreditado el cumplimiento de la instancia previa, haber transitado, haber pasado por el CEFUME, entonces también es uno de los requisitos que se acompaña. ¿Qué tenemos después? Es la apertura del proceso. Una vez que se presenta la demanda, se va a disponer el traslado de esa demanda por 5 días, se va a ordenar la producción de la prueba que sea necesaria en el caso de régimen de cuidado personal, comunicación, independientemente también de alimentos. Si bien pareciera que estuviera todo confundido, no. Uno, con mayor cantidad de prueba oficiosa producida antes de llegar a la audiencia, lo que nos va a permitir es estar en mejores condiciones de resolver, de tomar medidas, y en caso de que alguna de las partes no concurra, también de ir un poco más allá y quizás dictar una sentencia. Se puede decretar provisoriamente en ese momento, si de todos los elementos que se han acompañado, se puede decretar provisoriamente un régimen de comunicación, la atribución del cuidado quizás unilateral, que es cuando las situaciones más complejas, uno cuando reclama o con mayor preocupación, siempre que se acompañen elementos suficientes que en la primer providencia nos permitan disponer la mayor cantidad de medidas, mejor es. Muchas veces también en la primera providencia disponemos que se va a citar al niño, a la niña adolescente, en el caso de que sea necesario, en el caso de que sea solicitado por el juez, por la jueza o por el equipo técnico. Entonces es bastante amplia la primera providencia, varias herramientas en el caso del régimen de comunicación y los cuidados. Hay una
hay un artículo muy novedoso que no quiero dejar de mencionar, que es el artículo 233, que habla de las notificaciones. Si la notificación al domicilio real es dificultosa, están autorizados otros medios de notificación: al domicilio laboral, al domicilio comercial en forma personal. Nos ha tocado, o en realidad en alguna oportunidad, ante la imposibilidad de notificar al demandado porque vivía en otro país, la abogada de la actora, que también es interesante porque en realidad la justicia toma decisiones y medidas por todo lo que el planteo novedoso que hacen los profesionales, porque en realidad ahí es donde se van construyendo acuerdos novedosos, sentencias importantes de esa alimentación y de los planteos que vienen por parte de profesionales. En este caso solicitó, como era imposible notificar esa demanda en España, solicitó que se hiciera por medio de WhatsApp. Fue un desafío, se tomó la decisión, se notificó la demanda por WhatsApp con toda la información brindada, número de celular, correo de mail, se verificó que era la persona destinataria, se lo notificó la Providencia, todos los links que uno acompaña para que pudiera tener acceso desde el celular a toda la documentación a la demanda, y se dejó constancia en el expediente y se certificó. Lo he contado varias veces, después de que recibió nos bloqueó, pero tuvo el tilde, el visto, y después contestó la demanda y llegaron a un acuerdo. Realmente ese caso particular, excepcional, fue bastante fructífero, porque muchas veces uno termina publicando edictos, haciendo muchísimo, hasta poder notificar la demanda, y puede pasar muchísimo tiempo. Bueno, como recién manifestaba en el tema del artículo 247, en el caso de la contestación de la demanda, la interpretación es más amplia que cuando uno contesta una demanda de alimentos, que es mucho más escueta. Cuando contestamos la demanda del régimen de comunicación como de cuidados personales, la interpretación también va a ser más amplia, el ofrecimiento de pruebas, las defensas van a ser mucho más amplias, y a la hora de interpretarlo, también la interpretación va a ser más amplia para poder contemplar esa defensa. Por eso es muy importante que tengamos concordancia del artículo 236 con el 247 a la hora de contestar, y tener en claro la amplitud al momento de contestar la demanda, que no va a ser tan corta como va a ser, o tan taxativa como es con el tema de los alimentos. La audiencia, una vez contestada la demanda, se fija una audiencia. Como recién se comentaba Esteban, la audiencia es una sola. La audiencia es muy dinámica, todos hemos participado en audiencias donde las posibilidades son múltiples, se arriba a acuerdos, pueden hacer acuerdos generales, acuerdos parciales, se puede citar al niño adolescente para que en el momento se exprese, puede ser por el mismo Zoom, puede ser presencial, de acuerdo a la situación que se plantee. Puede ser que se llegue a un acuerdo respecto de los cuidados y el régimen de comunicación, y no respecto de los alimentos. El juez o jueza tiene la facultad de disponer que quizás los alimentos tramiten por separado, por la celeridad, por la urgencia, y también por los métodos de prueba o los medios de prueba que vamos a utilizar. Porque si esperamos a dictar una sentencia de alimentos y necesitamos un abordaje del equipo técnico, analizar con mayor detenimiento la situación, oír a los chicos, poder citarlos, va a ser mucho más dificultosa, o con el tiempo se va a demorar más. Entonces, en esa misma audiencia, el juez o la jueza puede disponer que tramite por separado los alimentos y continuar con el trámite por el régimen de comunicación y por los cuidados. Muchas veces sucede que se puede escuchar también al niño ahí, porque ¿qué pasa? Por ahí hay una disputa no solo de los adultos, sino que muchas veces los adultos terminan yendo en contra del propio interés del niño. Cuando uno lo advierte en el momento, nos solemos suceder que se designa a un tutor especial. Cuando vemos que la conflictiva es tan grande entre los adultos y que va en contra de los intereses, entonces, si bien es como el abogado del niño, designamos a un tutor especial para ese caso concreto, para ese niño, y designamos y sorteamos a las defensoras, que realmente la defensa pública, hay que reconocer el trabajo, la prolijidad y el acompañamiento, porque reciben y continúan y ejercen todos los derechos. Entonces es muy interesante cuando uno comienza a ver
Lo comienza a ver directamente cuando contesta la demanda o en la audiencia, y si no en el desarrollo del proceso se puede designar a un tutor especial que va a ser a través de la Defensoría. Actualmente lo estamos disponiendo de esa manera. Puede suceder a la inversa, que se llegue a un acuerdo de alimentos y no respecto del régimen de comunicación y cuidados. Bueno, en el alimento puede resolverse rápidamente en la audiencia y continúa el proceso respecto de los otros reclamos. Si no hay acuerdo, se abre la causa prueba. Pasa a proveer toda la prueba ofrecida por las partes siempre y cuando no sean dilatorias y no procedan para llegar a una solución. Y se pueden disponer en el mismo momento todas las medidas provisionales que uno estime, y por eso es tan importante que se acompañe la mayor documentación o prueba posible, porque del mismo expediente surge, muchas veces, establecer provisoriamente un régimen de comunicación o atribuir provisoriamente el cuidado cuando no hay un acuerdo, previo todo a ello a la intervención de los equipos técnicos o a las evaluaciones o entrevistas también con los niños u otro tipo de abordaje. Por eso la importancia de que en la audiencia se tenga la mayor cantidad de elementos posibles para las partes, si no hubo un acuerdo, por tomar una medida desde la justicia. Bueno, recién lo que les comentaba. Y tenemos dos situaciones. ¿Qué puede suceder? Que a la audiencia una de las partes no vaya y no lo haya justificado. Si está justificada, la justificación tiene que ser por una sola vez, tiene que ser una justificación realmente concreta y que pueda ser evaluada. Y puede, si no hay una comparencia de la parte demandada y ha estado debidamente notificada directamente, el juez o jueza dictamos sentencia estableciendo la cuota alimentaria, atribuyendo cuidados, régimen de comunicación. En el caso de que no haya elementos suficientes como para resolver, y bueno, ahí viene la apertura de la causa prueba, y en el caso del que no concurra, sea la parte actora, se tiene realmente por desistida la pretensión, salvo que el niño, niña, adolescente, la persona con restricción a capacidad o incapaz, esté defendiéndose autónomamente. En ese caso sí se traslada a la asesoría y después se toman medidas. Pero si no concurre la actora, se la tiene por desistida de la demanda si no ha concurrido, no ha podido justificar fehacientemente el por qué no concurrir. Como recién hablábamos, después se abre la parte de la etapa prueba, se producen los informes, los dictámenes periciales, se evalúa, comenzamos ahí con la escucha también en esta etapa, si es necesario volver a citar a los chicos, si no es necesario, no, pero generalmente la escucha, si no es directa, se hace a través de los equipos técnicos, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Y siempre rigiendo esta etapa la oficiosidad, los principios de libertad, amplitud y adquisición de la prueba, las cargas dinámicas y la colaboración. Una vez que se ha producido toda la prueba, se corre vista a la asesora para que emita su dictamen, sin perjuicio de que a lo largo del proceso ya a la asesora o al asesor se le ha ido dando intervención. Pero antes de dictar sentencia, se corre una vista y después, sin alegar, se pasa a resolver. Como recién hablábamos, cuando en la audiencia no se arribaba a un acuerdo, sin necesidad de parte y previa vista a la asesora, también se dictaba sentencia, como recién lo estábamos comentando. En las costas, como recién hablábamos, se imponen por el orden causado. Es diferente que en los alimentos, salvo una resolución o un fundamento suficiente, las costas, por las cuestiones sin contenido económico, se imponen por el orden causado. Una vez dictada la sentencia, es apelable, sin efecto suspensivo y dentro del plazo de 5 días. Después tenemos la etapa de la ejecución de sentencia. Y no deja de ser complejo la etapa de ejecución de sentencia en los cuidados personales y en el régimen de comunicación. Tenemos obligaciones de hacer, cuando uno lo cumple, como todos sabemos, se los intiman, comienzan con los apercibimientos, sanciones combinatorias. En muchos casos, y exitosamente cuando hay una obstrucción tan compleja, hay denuncias penales, donde en sede penal realmente se condena a la parte obstructiva. En algunas decisiones que se toman es que ante la obstrucción de la persona con la que reside el niño, niña, adolescente, es tan obstructiva, una de las sanciones que puede ser es el cambio de residencia o el cambio de los cuidados personales. También eso es muy importante
el planteo de las pretensiones que realizan los abogados. Nadie mejor que los abogados que tienen a sus clientes de poner a disposición del juzgado cuáles podrían ser la sanción aplicable. Si el padre asiste a tal lugares, si el padre tiene determinadas actividades, tanto para los alimentos como para el régimen de comunicación. Para el régimen hay mucha obstrucción en algunas situaciones respecto al régimen de comunicación, que llega a un momento que hay uno que se da por vencido y dice, bueno, cuando crezca seguramente volverá. Pero bueno, las ejecuciones, las sanciones y las aplicaciones que hacemos muchas veces dependen de las propuestas que acercan las partes de que podríamos aplicar porque son quienes mejores conocen al padre y a la madre. Pero una de las sanciones cuando se obstruye reiteradamente y deliberadamente, se impide el contacto, también es el cambio de cuidados personales que se aplica. Amén de la parte penal, que es la que muchas veces lo siguen y con resultados bastante exitosos porque después nos comunican la sentencia y ahí mismo se aborda en otro régimen de comunicación, permite a las partes restablecer, se aplican también sanciones combinatorias, multas, da buen resultado cuando es tan obstructiva la conducta de una de las partes. Que es lo que recién hablábamos. El artículo 557 del Código Civil y Comercial dice que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenido medidas razonables para asegurar su eficacia. Antes de terminar, hay un tema que me gustaría, que les podemos pasar el video, si lo veía que no lo pude pasar. El escuchar el video y por qué la importancia de escuchar a nuestros hijos, a los hijos de quienes vienen a hacer el reclamo. A ver si lo podemos escuchar ahora. Papá, vos no podés venir y hablar conmigo, no puedes hacer eso. Lulpa, no es, ay, sí, te saco porque te portas mal, no. Es, si alguien se porta mal, viene su papá o su mamá y habla con él, y listo. Si hacen fácil las cosas. Decidió, se va a seguir haciendo y se va a hacer, y me voy a seguir portando mal. Yo te digo eso nada más, si querés, sacámelo, pero las cosas se arreglan. Papá o mamá, vienen con su hijo, vienen y hablan. Punto y listo. Así se arreglan las cosas fácilmente, ¿ok? Si querés, pero yo no te voy a hablar más, ¿ok? Por eso uno por ahí lo ve, pero es lo que vemos todos, ustedes del estudio y nosotros desde la justicia, la falta de comunicación, no solo entre los adultos, sino de escuchar a sus propios hijos. Entonces, el desafío que tenemos y que trabajamos en la forma de escucharlos. No es un tema menor y sé que la problemática en general nos viene y nos piden, escúchenlos, escúchenlos. Es difícil también escuchar cuando los padres no escuchan, es difícil cuando uno los arrima y empieza a correr varios velos familiares. Sí es fructífero cuando hay una escucha también de los adultos y uno puede transmitir lo que los chicos ventilan y puede transmitirlo desde un lugar que los padres puedan acercarse. Por eso la importancia de que cuando se los escucha hay bastantes presencias en el lugar y tenemos la escucha activa, que es directamente por el juez, o la técnica, que si bien da bastante dolor de cabeza, porque muchas veces uno pide escuchar y uno dice no, no es el momento, más adelante, esperemos un poco más, porque necesitamos muchas veces de contar de elementos suficientes que nos permitan que a la hora de escucharlos, que sea fructífero, porque escuchar por escuchar no tiene sentido, escuchar tiene que tener un para qué. ¿Qué decisión voy a tomar si traigo a un adolescente y lo escucho? Tengo que darle una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Si traigo a un chico de 10 años y me planteo una problemática, yo tengo que darle una respuesta como jueza, como jueces, en el momento y explicarle claramente, porque si los traemos es para algo, porque muchas veces en el equipo técnico, en la entrevista, también terminan diciéndole cuál es el objetivo, para qué, y nosotros desde el despacho lo que hacemos es, bueno, se te va a escuchar, cuál es tu preferencia, e indicarles que este momento es para que ellos se puedan expresar, y si hay algo que puede quedar escrito,
se deje escrito, si algo que ellos no quieren que quede escrito y que queda en una comunicación con el juez, también, y explicarles que al momento de decidir, la decisión se va a tomar no solamente por lo que soliciten, sino también teniendo en cuenta a mamá, a papá, a los abuelos, al adulto que esté en ese cuidado y a las circunstancias que mejor sean para él. Así que bueno, muchas gracias. Fui rápida, clara, porque sé que todos tenemos mucho que trabajar, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora López, por la puntualidad también. Lo invitamos al doctor Esteban de la Torre a subir. Vamos a dar algunas pautas para quienes quieran realizar preguntas. Vamos a tratar que las preguntas sean concretas, que no hagan alusión a causas particulares, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, nos levantan la mano y nos dicen. Doctor. Vez pasado, cuando escuchamos la parte de sociedad civil, hablaron que para incidentar tenían que estar pagadas las cosas. Pequeño detalle que nosotros, por lo menos en la experiencia de la defensa, no lo tenemos muy en cuenta, pero queremos saber la posición de tribunales, de familia, para ver si corresponde impedir un incidente se prosiga si no se han pagado las costas, o no iniciar un incidente si no se han pagado las costas. En realidad nosotros llegamos con el especie y por ahí vienen de abogados particulares, no pagaron los honorarios y tienen la defensa para conseguir los procesos, ¿no? Entonces queríamos saber esa posición. Es interesante la posición, pero también es cierto que mucho abogado litigante tiene derecho a cobrar por el trabajo realizado. ¿Cuál es la situación? Cuando uno realmente ejerce, defiende, lleva el reclamo, obtiene una sentencia y al último cambian en la defensa, y también como profesionales tenemos que tener en cuenta que hubo un trabajo realizado durante mucho tiempo para poder hacer efectivos sus honorarios. Sin olvidarnos que también el honorario del abogado tiene carácter alimentario. Y es una forma de decir, bueno, cambiar la defensa tiene que tener... No sé si les ha pasado. Todavía a mí no me lo han planteado. No, a mí tampoco. No, pero es interesante y es importante también reconocer la labor profesional. Voy a hacer la aclaración que todo el equipo de la defensa le advierte a la persona Claro. que debe pagar los honorarios, son muy respetuosos Sí. del abogado litigante, que debe pagar, se le brinda a veces hasta el teléfono, o que la posibilidad se la plantea el abogado. El tema es que nosotros no tenemos la posibilidad de decir que no. Claro. Nosotros debemos actuar. Claro. Entonces, bueno, Es como que, bueno, hay una cuestión de ética personal. Absolutamente. Los honorarios de los abogados son sagrados, creo. Si perjuicio de discusión sobre el monto, que se regule, si están de acuerdo o no están de acuerdo, creo que es particularmente importante. El caso de la defensa pública es quizás distinta. Marilena mencionó ahora, y a mí me ha tocado en la charla anterior, algunos principios procesales también. La adecuación de los procesos, tener en cuenta la vulnerabilidad. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional dice quiénes son vulnerables. El 8 menciona un montón de casos de vulnerabilidad. Y desde mi forma de pensar, me parece que ninguna norma procesal puede impedir el cumplimiento o satisfacción de un derecho humano. ¿Sí? Y eso tiene alguna trascendencia también. ¿Cómo compatibilizarlo en el caso puntual? Y es difícil. El abogado quiere reclamar los honorarios y tiene derecho. No sé si con prohibir el ejercicio de la acción procesal, porque en definitiva es eso lo que plantea el incidente. Usted no puede promover otro incidente o otra acción hasta tanto no satisfaga las costas. No sé si se soluciona el problema de los honorarios, porque a lo mejor el abogado se queda sin cobrar honorarios y la parte sin pedir lo que cree que corresponde. Por eso me parece que quizás pensando en voz alta alguna forma de garantizar el pago de los honorarios, advertir algo al juez, algo, pero hay que solucionar el caso concreto. A mí no me lo han planteado nunca todavía. Marianela tampoco. Pero es interesante. Habla de eficacia en el cumplimiento efectivo de la institución de sentencia.
es un artículo que dice otras medidas cautelares. Estamos intentando, como el filosofía, una presentación justo y la hemos hecho. No les puedo contar. Una presentación porque también en el defensa pasa que los obligados del pago, nosotros toca para pago más, pero los obligados del pago a veces van y vienen de los trabajos efectivos para elevar a la cuota Sí, que se fijan porcentual. sí. Entonces, hemos intentado que a través de la discusión de sentencias de este articulito, para que sea eficaz, intentar a través de la certificación de activo, el último recibo, ese porcentual fijado, y establecido como monto directamente funcional. Perdón. Es interesante, No sí, entiendo, es a ver, interesante. ¿cómo? Yo sí lo he hecho. ¿Cómo sería? Calcula por ejemplo, tenía el 20% de 50.000 pesos que era su sueldo, entonces que quede ese importe calculado efectivo en lo que sería en dinero, para que sea inmediato. Para cuando cese la relación laboral, digamos. Claro, Perfecto. se hacen despedir, sí. Igual en la sentencia puede estar previsto, yo por ahí preveo a la inversa, que es un monto fijo y en el caso de que tengan relación laboral, inmediatamente va a ser el tanto por ciento, dejado inmediatamente eso en dinero. O el salario mínimo vital y móvil, que permite una movilidad y mantener vigente el importe del alimento. Generalmente la sentencia ellos tienen sueldo, Sí. por porcentual, incidentarlo. Sí, no. Incidentarlo cuando cese la relación laboral. No, cambiaron las circunstancias, digo, entonces eso. Pero la cuota no cesa porque cese la relación laboral. El importe. Claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo, no, en los hechos puede que no pague. Está perfecto, pero ¿qué vas a incidentar? ¿Fijar una nueva cuota si la cuota sigue rigiendo? El monto. ¿Qué? Y el último sueldo abonado, esa es la cuota que está. Claro. ¿Eso es como me querés decir? Sí. Que ya quede determinada la suma, digo. Pero es importante porque la modalidad de pago va a cambiar de acuerdo a la circunstancia laboral de la persona. La persona está en relación laboral, se aplica esta circunstancia. Se hace despedir, se aplica esta. Pero siempre en realidad uno tiene una sola sentencia que la va haciendo efectiva de distintas maneras. ¿Sí? Es interesante. Bien, doctor. Tengo dos consultas. Buenas tardes. La primera consulta para el doctor, porque no entendí, el artículo 61 de la demanda, en el cuarto inciso, habla de acompañar el interrogatorio. ¿El pliego o el interrogatorio como si fuera una especie, una llamada información sumaria? No. A ver, la información sumaria no es prueba testimonial para el resultado de la sentencia. La información sumaria es un modo que daba el CPC antes en el 199 y hoy lo incorpora también el Código Procesal de Familia con alguna abreviación y forma especial, solo 2 testigos, en el estudio del abogado, certificado por el abogado, pero el solo efecto tener una medida provisoria. Se ha pretendido a veces acompañar información sumaria y decir, dígame sentencia, ya produzca el testimonio. No es prueba testimonial porque no tiene contralor de la otra parte. Es pliego interrogatorio y hay que producir en el juzgado la declaración. En el juzgado y la otra parte tiene derecho a comparecer y repreguntar, por ejemplo. Que puede estar en la demanda transcripta o puede estar en sobrecerrado. A ver, acompañamos al interrogatorio con la firma. Está bien. Vamos a tener la posibilidad que lo otra. La segunda cuestión es, va a ser una crítica también, ¿qué ha pasado con el tema de abogado de niños? Que yo entiendo que lo está actuando, sé que está actuando muy bien, pero ¿por qué se han quedado por política en el no establecer o en el no prever o un apartado o donde están tramitando algún protocolo de actuación de abogado de niños? Y la atención es que en otras jurisdicciones, en Buenos Aires, tienen abogados de niños formados en matemáticas, particularidades características.
No es un tema menor, no es un tema menor tu pregunta, es interesante, no es que no lo hayamos contemplado, sí es un tema que estamos trabajando, no solo en el abogado del niño, sino en protocolos de escucha del niño, que nos permitan, tenemos un modelo en el que estamos trabajando, que lo facilitaron el año pasado desde el mismo juzgado, gente que trabaja ahí, María Julia Comoglia y Estefanía Mata, la acercaron y estamos trabajando sobre mejorar y que las reglas sean claras al momento de escuchar, que tanto el abogado como la familia, como los jueces, como el asesor tengan un protocolo, una forma de cómo se va a escuchar, cómo se lo va a convocar, cómo se le va a citar, dónde va a establecer la reunión, cómo se va a llevar adelante. Es muy importante las reglas claras porque uno, cuando se acerca, va a saber si lleva a los chicos de su cliente ante qué situación se va a encontrar, pero sí estamos trabajando y no es algo que nos hayamos olvidado. Una aclaración a la pregunta tuya. La escucha del niño es una cosa, la participación procesal del niño es otra. La participación procesal prevé con un abogado patrocinante, que puede ser cualquiera, y ese es un abogado del niño en el caso, pero es algo que requiere de una ley y nosotros no tenemos forma de hacerla. Hubieron 3 proyectos que ingresaron a la legislatura, creo que perdieron el estado legislativo, si no recuerdo mal. El Coro también acompañó proyectos de la El Coro acompañó uno de esos proyectos. De todos modos, el Instituto del Abogado del Niño es un tema de derecho de fondo, no de código de procedimiento. Está previsto en la ley 26061. Entonces, no tiene por qué ser incorporado un código de procedimiento. El código de procedimiento regla el patrocinio letrado solamente. Entonces, cómo se llega al abogado es otro tema. Y la ley lo que prevé es de dónde lo saca el juez o el abogado o el niño, de dónde saca el abogado, que es otra cosa. Es un tema complejo. Por eso cuando advertimos situaciones o intereses contrapuestos, designamos a la defensoría. Sí. Doctor. Buenas tardes. Las sanciones legales cuando hay impedimento de contacto, que tiene el cuidado, pero generalmente nos plantean y contra las mamás que denuncian que el padre, a pesar de tener efecto, no cumple. A querer. Y yo te diría que sí, no sé cuál es la opinión tuya, Esteban, yo te diría que sí, que es la pérdida del régimen de comunicación, es la pérdida también del cuidado en su caso, también hay sanciones para el otro lado, es muy difícil obligar al otro a cumplir, quizás queda más expuesto la persona con quien reside los niños, que está quizás hasta más hostigada, porque es que más fácil se puede vislumbrar o verificar que está incumpliendo a el progenitor o la progenitora que tiene que ir y no cumple. Entonces sí habrían sanciones, por ejemplo, suspender, restringir, modificar el régimen de comunicación. Tal vez no les... Lamentablemente es así. Hay muchas mamás que dicen, quiero que lo busque, quiero que esté, no por mí para tener tiempo, sino para que mi hijo comparta con el otro progenitor, tanto como otros amigos, o porque le hace bien. A ver, podría ser también. Marianela citó una norma, el 557, sí, que es idéntico al 553 que vos has citado. Uno en materia de alimentos, el 553, y otro en materia de parentalidad. Y deja librado al juez y a las partes, a la imaginación, a la subjetividad, la adopción de medidas razonables. Dice, lo único que limita a las medidas es la razonabilidad. Entonces, ¿cuánto es el grado de resistencia en incumplimiento de una u otra prestación? Alimento, que es una obligación de dar, y cuidados personales, o régimen de parentalidad, que es una obligación de hacer. ¿Cuál es la medida que se puede adoptar para hacer cumplir eso? Marianela menciona una norma ahí que es fundamental. ¿Cómo se ejecutan las obligaciones de hacer? Bueno, aplicamos lo que dice el Código Procesal Civil en la medida de lo pertinente. Porque hay obligaciones que son incoercibles, las que vos estás diciendo. ¿Cómo lo obligo a ir si no quiere? Pero podría, así, pensando en voz alta, ¿eh? No es que todo ese mundo se va a despachar pidiéndolo, pero no les quiero dar la idea. No, pero a ver, yo no puedo no obligar si no quiere ir y puede no cumplir nunca, pero quizás puedo traducir el tiempo en que no va a cuidar el niño en una prestación económica. Digo, porque la mamá está obligada a cuidar al niño. Digo, las circunstancias de hecho la obligaron, hasta por una cuestión de género, que los cuidados los tiene cargados ella, una cuestión cultural,
y carga con las consecuencias de eso, las consecuencias nocivas de eso. Si el papá no quiere, yo tengo que buscar a quien la busque, el pago de empleada, una niñera, los dejo solos. Bueno, eso tiene un costo económico, quizás también se pueda traducir de alguna manera así, no sé, se me ocurre. Por eso es tan importante, como decíamos, no solo que a uno se le vaya ocurriendo, sino el planteo del abogado, porque es quien mejor conoce la situación de quienes reclaman. Entonces, uno como abogado va proponiendo y nos va abriendo a nosotros un montón de situaciones o de conocimientos que nos permiten adoptar medidas que sin conocer a las partes sabemos que pueden aplicarse. Doctor, vamos por la última, si vamos por acá. Sí, doctor. Cuando se ha iniciado un divorcio y se han decretado alimentos provisorios. Después hay que pedir los alimentos definitivos. ¿Es obligatoria la mediación previa cuando no ha habido mediación antes? Porque en algunos casos se exige y en otros no. Bueno, Sí. ya está resuelto por la ley de mediación. Es una buena pregunta. Sí. Es Es como aleatorio. Sí, es subjetivo, Subjetivo. Es por subjetivo. decirlo de alguna manera. Igual en realidad, doctora, si vamos a un caso concreto donde ustedes en el divorcio ya ha tenido intervención, SEJUME, ya han tratado el plan de parentalidad y no han llegado a un acuerdo, y en la audiencia se fijó provisoriamente para priorizar, para efectivamente no dejar a los chicos o a las señoras sin alimentos, iniciar un alimento. Si ya ha pasado por SEJUME, es muy fácil estar en la demanda y decir, miren, ya pasé y no llegamos a un acuerdo, como para acercar un poco más de prueba y de información que ya hubo una intervención previa del SEJUME. Se me ocurre. Pero por ahí hay divorcios que son muy antiguos, donde no regía la ley, y bueno, ahí estamos ante otra situación, y la intervención del SEJUME muchas veces permite acercar a las partes desde otro lugar. La mediación es obligatoria en algunos supuestos, pero el juez puede también optativo derivarle causa mediación. En el supuesto del divorcio, como dice Marianela, en mucho tiempo, el juez puede entender útil la mediación y lo deriva. Sí, sí, es bien. Sí, por eso debe ser. Bueno. Les damos las gracias entonces y volvemos a reunirnos el día